Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí, como siempre. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando bastante revuelo en el mundo del espectáculo, especialmente en lo que respecta a dos de las figuras más queridas y seguidas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como ya habrán visto por el título, hoy vamos a desgranar la noticia de que Kerem Bürsin se habría enojado, y lo que es aún más interesante, la intervención de nada más y nada menos que el representante de Hande Erçel en esta situación. Prepárense para un análisis profundo con todos los detalles y rumores que han estado circulando. Pero antes de empezar, si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos y de apoyarnos para seguir trayéndoles contenido fresco e interesante. Ahora sí, vamos a entrar de lleno en la noticia que ha encendido las alarmas. Durante un tiempo Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron la pareja del momento, la pareja de moda, no solo en Turquía sino a nivel internacional. Su química en pantalla en la exitosa serie Sen Kalkapm traspasó la ficción y conquistó a millones de fans. Sus seguidores soñaban con que su relación en la vida real fuera tan mágica como lo que veían en la televisión. Y efectivamente durante un periodo así fue. Disfrutamos de verlos juntos, de sus muestras de cariño en redes sociales, de sus viajes y de todo lo que rodeaba su historia de amor. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, las cosas pueden cambiar drásticamente y los rumores de una ruptura comenzaron a circular hace algún tiempo para luego ser confirmados por ellos mismos. La cosa es que tras su separación, ambos continuaron con sus vidas y sus carreras, cada uno por su lado. Y hasta hace poco parecía que la relación entre ellos, o al menos la cordialidad, se mantenía. Sin embargo, los últimos acontecimientos sugieren algo muy diferente, y es aquí donde entra el supuesto enfado de Kerem Bürsin. Según varias fuentes y publicaciones de la prensa turca, ha habido un incidente o una serie de comentarios que habrían llevado a Kerem a sentirse molesto, e incluso profundamente afectado, por algo relacionado con Hande. Y como si esto no fuera suficiente para alimentar el morbo de los fans y de los medios, se ha reportado que el representante de Hande Erçel, una figura clave en la gestión de su carrera y de su imagen pública, ha tenido que intervenir. ¿Qué pudo haber sucedido para que Kerem Bürsin se enojara de tal manera que se necesitara la intervención de un representante? Las especulaciones son muchas y van desde malentendidos hasta supuestas declaraciones o acciones de Hande que habrían herido a Kerem. Una de las teorías que más fuerza ha cobrado en las redes sociales y en los foros de fans es que Kerem podría haberse sentido decepcionado por alguna conversación o información que llegó a sus oídos, o incluso por la forma en que Hande habría manejado algún aspecto de su vida personal o profesional que involucraba a Kerem de alguna manera. Es importante recordar que a pesar de su separación, a menudo sus nombres siguen vinculados por la exitosa serie que protagonizaron y por el cariño que les tienen sus seguidores. Cualquier movimiento en falso, cualquier comentario desafortunado, puede tener una repercusión importante. Otra posibilidad que se ha barajado es que el enfado de Kerem no sea directamente con Hande, sino con alguien de su entorno, quizás alguien cercano a ella, que habría dicho o hecho algo que molestara a Kerem. En este tipo de situaciones, la línea entre lo que es público y lo que es privado se vuelve muy difusa, y a veces, lo que sucede en el círculo íntimo de una celebridad puede trascender y generar controversia. El hecho de que se mencione al representante de Hande sugiere que la situación podría haber escalado a un nivel en el que se requería una gestión profesional de la crisis, o al menos, una comunicación formal para aclarar o resolver el malentendido. Los representantes son precisamente eso, protectores de sus clientes, y cuando sienten que la imagen o la reputación de su representado está en juego, no dudan en actuar. Ahora, ¿cuál es el papel del representante de Hande en todo esto? Su intervención podría significar varias cosas. Podría ser que el representante, al enterarse del supuesto enfado de Kerem, haya contactado a Kerem o a su equipo para intentar calmar las aguas, para explicar la situación desde la perspectiva de Hande, o simplemente para asegurarse de que el problema no se magnificara y afectara negativamente a Hande. También es posible que el representante haya tenido que intervenir porque la situación se estaba volviendo pública de una manera que no beneficiaba a Hande, y se buscaba contener el daño mediático. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo, y los representantes son expertos en manejar estas delicadas situaciones para proteger a sus clientes. Las redes sociales, por supuesto, han explotado con este tema. Los fans de Kerem y Hande están divididos, algunos defendiendo a Kerem,
otros a Ande y muchos simplemente deseando que ambos estén bien y que esta situación se resuelva de la mejor manera posible. Los comentarios van desde Kerem tiene todo el derecho de estar enojado, hasta espero que Ande no tenga nada que ver con esto y que su representante lo aclare. Es fascinante ver cómo la audiencia se involucra en la vida de sus ídolos, y cómo cada pequeña noticia se convierte en un tema de debate masivo. Es importante recordar que en la mayoría de los casos, lo que se publica en la prensa es solo una parte de la historia, y a menudo está rodeado de rumores y especulaciones. Sin embargo, el hecho de que se mencionen intervenciones y enfados sugiere que hay algo más allá de una simple noticia pasajera. La prensa turca es conocida por ser bastante insistente y por tener fuentes dentro del mundo del espectáculo, por lo que cuando un rumor de este calibre cobra fuerza, suele haber una base de verdad, aunque los detalles exactos puedan variar. ¿Podría este supuesto enfado tener alguna implicación en futuros proyectos profesionales? Es una pregunta que muchos se hacen. Si bien Kerem y Ande ya no trabajan juntos en una serie, ambos siguen siendo figuras muy influyentes en la industria. Una tensión entre ellos o una mala relación pública podría, en teoría, afectar la percepción de ambos en proyectos futuros o generar un ambiente menos amigable en eventos a los que ambos pudieran asistir. Por ahora, no hay indicios de que esto vaya a suceder, pero es una posibilidad que no se puede descartar por completo. Además, hay que considerar la perspectiva de Kerem Bürsin. Él es un profesional dedicado y, por lo que se sabe, una persona con principios. Si se sintió herido o decepcionado por algo, su reacción es comprensible. Su reacción no necesariamente significa que esté guardando rencor, sino que puede estar expresando su descontento o buscando una explicación. La intervención del representante de Ande podría ser precisamente para facilitar esa comunicación y evitar que la situación se complique más. Por otro lado, la figura del representante es fundamental. Cuando una celebridad se enfrenta a una crisis de relaciones públicas, ya sea un rumor, una polémica o un malentendido, la persona encargada de gestionar esa situación es su representante. Ellos tienen la experiencia, los contactos y la capacidad de negociación para manejar estos asuntos de manera discreta y efectiva. Que se haya necesitado su intervención subraya la seriedad del supuesto enfado de Kerem. Analizando las posibles causas del enfado de Kerem y la intervención del representante de Ande, podemos inferir que se trata de una situación que va más allá de un simple malentendido de pareja. Podría ser algo relacionado con la forma en que se manejó la ruptura, con la aparición de nuevas relaciones, con declaraciones públicas que se hayan malinterpretado, o incluso con asuntos de negocios que involucren a ambos indirectamente. En el mundo de la fama, la línea entre lo personal y lo profesional es muy delgada, y a menudo, un problema en un área puede afectar a la otra. Lo que es seguro es que esta noticia ha añadido un nuevo capítulo a la fascinante historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una historia que comenzó en las pantallas y que ha seguido cautivando a los fans en la vida real, incluso después de su separación. Los seguidores de ambos actores estarán muy atentos a cualquier nueva información que surja sobre este tema. En resumen, los puntos clave que hemos abordado hoy son: el supuesto enfado de Kerem Bürsin, que ha sido objeto de fuertes rumores en la prensa turca, y la intervención del representante de Hande Erçel en esta situación. Hemos explorado las posibles causas detrás de este enfado, el papel crucial que desempeñan los representantes en la gestión de crisis en el mundo del espectáculo, y cómo este tipo de noticias generan un gran debate entre los seguidores de los famosos. Hemos visto cómo, incluso después de una ruptura, las vidas de las celebridades a menudo siguen entrelazadas de maneras inesperadas y cómo las interacciones, o la falta de ellas, pueden tener repercusiones importantes. La intervención del representante de Hande en particular sugiere que la situación tiene cierta gravedad y que se está gestionando activamente para evitar que escalara o afectara negativamente a las partes involucradas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que les haya resultado interesante y que les haya dado una visión más clara de lo que está sucediendo. Si tienen alguna opinión sobre este tema, si creen que algo en particular pudo haber causado este enfado, o si simplemente quieren compartir su perspectiva, los animo encarecidamente a que dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y nos ayuda a mejorar y a seguir trayéndoles el contenido que más les interesa. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal. Cada suscripción, cada me gusta y cada comentario nos impulsa a seguir creando vídeos de calidad para ustedes.
Gracias de nuevo por su tiempo y por ser parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.